Muerta, vales más que viva. Lo escuché desde la escalera. No fue un grito, fue peor. Un susurro tranquilo, frío, venenoso. La voz era de Vanessa. Estaba al teléfono. Cada palabra me atravesó como un bisturí sin anestesia. Me quedé inmóvil, pegada a la pared, mientras mi corazón latía en los oídos como tambores de guerra. No recuerdo haber subido el último escalón. Todo en mi cuerpo se endureció. Me temblaban las manos, pero no por miedo. Era otra cosa. Algo que no había sentido desde que dejé la medicina. Alerta, instinto. Me estaban matando en vida y ahora lo decían en voz alta. Vanessa hablaba bajito, con una naturalidad que me dejó sin aliento. Con lo del seguro, podríamos pagar la hipoteca completa. Y se rió, se rió. Yo había pagado esa casa. Pago la universidad de medicina que ella cursa. Y sin embargo, ahí estaba, calculando cuánto valdría mi muerte en dinero. Volví a mi habitación sin hacer ruido. Cerré la puerta con cuidado y me senté al borde de la cama. El silencio se volvió espeso. La frase no dejaba de repetirse en mi cabeza. Muerta, vales más que viva. No había odio en su voz, solo conveniencia, frialdad, como si yo ya no fuera una persona, sino una cifra. Podría haberme enfrentado a ella, podría haber gritado, exigido respeto, pero no esa noche. Algo dentro de mí cambió. No era momento de rabia, era momento de ver todo con claridad, de atar los cabos, porque eso no nació ayer. Ya venía ocurriendo. Esa misma noche, empecé a recordar cada detalle. Las miradas esquivas, las comidas frías, las frases cortadas, la forma en que mi hijo, Esteban, me trataba como un adorno, siempre demasiado ocupado para mirarme a los ojos, siempre diciendo: «Estoy en una reunión, mamá. Hablamos después». Esteban fue un niño dulce, brillante, pero ahora hacía 3 años que no me abrazaba de verdad, ni en mi cumpleaños, ni en el aniversario de su padre, fallecido hace 6. Todo era excusa, todo era prisa. Yo era una nota al pie en su agenda. Recordé también cuando Vanessa llegó a nuestra vida, joven, bonita, ambiciosa. La ayudé desde el principio. Cuando su madre enfermó, fui yo quien pagó sus medicamentos. Cuando quiso estudiar medicina, fui yo quien garantizó sus matrículas. Y ella devolvió todo con silencio. Y ahora, con desprecio. Me sentía traicionada, sí, pero más que eso, invisible. ¿Cómo se llega a este punto? ¿En qué momento una mujer que salvó cientos de vidas termina mendigando afecto en su propia casa? Esa noche entendí que yo había dejado de vivir hacía tiempo. Me estaban apagando con gestos, con omisiones. No dormí. Me senté frente al escritorio y abrí mi maletín de cuero. Ahí guardaba todo: papeles, cuentas, copias de escrituras. Era hora de revisar mi historia, de tomar el bisturí y volver a operar. Pero esta vez, mi propio destino. Al amanecer me miré al espejo. Mis ojos seguían firmes. Arrugas, sí, pero también cicatrices de guerra. Soy Carmen, médica, madre, viuda, rica por mérito, no por suerte. Y ese día, algo renació dentro de mí. Una decisión, silenciosa, intacta, certera. Ellos pensaban que no reaccionaría, pero olvidaron con quién estaban tratando. La primera vez que conocí a Vanessa pensé: tiene futuro. Era joven, educada, con modales casi teatrales. Hablaba pausado, medía cada palabra, como si el mundo fuera un examen constante. Esteban la presentó como la mujer de su vida. Y aunque yo sonreí, hubo algo en su mirada que no me cerró del todo. No era rechazo, era cálculo. Se ofreció a ayudarme con la cena, pero no sabía freír un huevo. «Mi mamá siempre cocinó por mí», dijo riendo. Pero no había ternura en esa risa. Era defensiva, como si estuviera marcando territorio. Me limité a decirle dónde estaba la sal y seguí con el arroz. Lo que pensé me lo guardé. Al principio pensé que era timidez, pero con el tiempo entendí que Vanessa nunca me miraba a los ojos. Me hablaba mientras ordenaba cosas, mientras servía el café, mientras leía en su celular. Sus pupilas esquivaban las mías como si mirarme directamente fuera perder poder. Yo he visto muchas cosas en esta vida,
cáncer terminal en niños, corazones parados que logré revivir, padres que no volvían. Pero hay una mirada que siempre reconocí en mis pacientes, el miedo. Y Vanessa me temía, no porque yo gritara, sino porque yo veía. Con el tiempo dejó de disimular. Sus respuestas se volvieron cortantes. ¿Quieres otra servilleta, Carmen?, decía sin esperar respuesta. No, gracias. Bueno, porque ya recogí todo. Y se iba sin más, como si mi existencia fuera un trámite que había que resolver. Esteban no lo notaba, o no quería notarlo. Ella lo miraba con esos ojos grandes y le decía justo lo que él necesitaba oír. Era una actriz nata, sabía cuándo reír, cuándo tocarle la mano, cuándo fingir preocupación. Lo envolvía con gestos calculados y un tono dulce que jamás usaba conmigo. Yo intenté acercarme. Le pregunté por su carrera, por sus sueños. «Quiero ser neurocirujana», me dijo un día. «¡Qué admirable!», respondí. «¿Por qué esa especialidad?». «Porque el cerebro es lo único que no se puede leer a simple vista». Esa frase me estremeció. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, como si fuera una confesión velada. Con los meses, la distancia se volvió rutina. Me traía el té sin decir palabra. Cerraba la puerta de la cocina cuando yo entraba. Nunca me insultó, nunca me gritó. Pero la violencia pasiva tiene 1000 formas y todas duelen como un golpe. Yo, que tantas veces supe leer entre líneas, ya no tenía dudas. Una vez, le regalé un libro de medicina. Lo dejé sobre su escritorio con una nota. «Para que nunca olvides por qué empezaste». Al día siguiente lo encontré en la basura. Sin nota, sin marca, sin alma. Eso no fue descuido, fue mensaje. Ella me conocía, sabía que yo vería ese gesto. Y sabía lo que dolería, porque eso era lo que quería. Desgastarme, hacerme sentir pequeña, silenciosa, replegada. Pero Vanessa cometía un error enorme. Pensar que podía ganarme en mi propio terreno. Una mujer como yo no se dobla con desprecio. Se endurece, se afila, se prepara. Yo la observaba, la analizaba, la entendía. Y cuanto más la entendía, más claro veía que no se trataba de celos, ni de diferencias. Se trataba de poder. Y ella quería el mío, poco a poco, en cuotas. Desde entonces, cada día comencé a escribir. No era un diario, era un registro. Cada frase, cada gesto, cada sombra en su voz. No por rencor, por estrategia. Porque yo había salvado muchas vidas, sí, pero ahora me tocaba salvar la mía. Y Vanessa no sabía con quién estaba jugando. Esteban no siempre fue así. Hubo un tiempo en que me abrazaba sin motivo, en que me llamaba solo para contarme cómo le había ido el día. De niño era curioso, sensible, preguntaba por todo. Yo lo llevaba a mis guardias cuando no tenía con quién dejarlo, y él se quedaba horas leyendo en la sala de espera. Quería ser como yo, o eso decía. «Mamá, cuando crezca quiero salvar vidas como tú». Pero ese niño se fue desdibujando con los años. En la universidad cambió. Comenzó a hablar con palabras prestadas, frases de libros de negocios y discursos motivacionales. Se obsesionó con ganar, con destacar, con tener más. Lo vi alejarse poco a poco, como un barco que no gira ni para despedirse. Cuando se casó con Vanessa, ya casi no me miraba. Yo era su madre, sí, pero también un eco de otra vida. Una que no encajaba con su nuevo entorno de cifras, reuniones y relojes caros. «Estoy en llamada, mamá. Te marco más tarde». Esa frase se convirtió en su saludo automático. Pero ese «más tarde» nunca llegaba. Intenté comprenderlo. No quería ser una madre pegajosa ni entrometida. Guardé mis preguntas. Me adapté a sus silencios. Pero con el tiempo, los silencios se volvieron muros. Y detrás de esos muros, yo ya no existía. Me saludaba como a una colega lejana, sin cariño, sin interés real. Una vez me sentí mal, y se lo mencioné durante la cena. Nada grave, solo un comentario. «Creo que necesito revisar mis niveles de azúcar», le dije. Esteban levantó la vista un segundo. «¿Y por qué no vas al médico, mamá?» «Soy médica». «Entonces, revísate tú». Y volvió a mirar su celular, como si yo fuera una paciente más. Me dolió. No su frialdad,
sino su desconocimiento. No sabía que llevaba meses sin dormir bien. No sabía que había días en los que mi cuerpo temblaba sin razón. No sabía por qué no preguntaba. Y eso, para una madre, es un dolor que no se puede explicar con palabras. Esteban no era cruel. Era indiferente, que a veces ese es peor. Me trataba con corrección, con educación, pero nunca con amor. Era un protocolo, una formalidad, como si cuidarme fuera parte de un acuerdo implícito, no de un vínculo de sangre. Yo lo observaba cuando creía que no lo miraba. Cómo abrazaba a Vanessa en la cocina, cómo reía con sus amigos por videollamada, cómo se tomaba el tiempo para responder cada notificación, pero nunca tenía tiempo para mí. Nunca preguntó, ¿cómo estás, mamá? Jamás. Intenté justificarlo 1000 veces, que estaba estresado, que era la edad, que todos los hombres cambian al crecer, pero en el fondo sabía que lo había perdido, no por falta de amor, sino por exceso de distancia. Un día dejó de verme como su madre y comenzó a verme como un estorbo que se disimula. Él no gritaba, no me ofendía, no me humillaba, pero me borraba, y eso con el tiempo también mata. No de golpe, no de sangre, sino de silencio, y cada silencio acumulado entre nosotros pesaba como una piedra invisible. Y yo, que había sostenido tantas vidas, me sentía vacía en mi propia casa. Una noche me acerqué a él con una foto antigua. Estábamos los tres, su padre, él y yo. Esteban la miró por un segundo y dijo, «No me acuerdo de esa camisa», y se fue. Ni una palabra más, ni una sonrisa. Ahí entendí que no solo había cambiado, ya no quedaba nada de mi hijo en ese hombre. Y sin embargo, aún era mi hijo. Y esa es la maldición del amor materno. Sigue latiendo incluso cuando el otro ya no escucha el corazón. Pero esa noche decidí algo. Ya no me iba a seguir apagando. Porque una madre puede darlo todo, pero también puede elegir guardar lo que le queda para sí misma. Me despertó una sed leve, pero al poner los pies en el suelo, sentí algo más que sed. Era una inquietud en el pecho, un presentimiento. La casa estaba en silencio, pero una luz encendida se filtraba por debajo de la puerta del estudio. Caminé descalza, despacio, con la precaución de quien no quiere ser oída, y entonces la escuché. Era la voz de Vanessa. Su tono era suave, casi relajado, pero las palabras eran cuchillas. «Ya está vieja. No creo que dure mucho». Me detuve. Con lo que tiene ahorrado podríamos cubrir toda la hipoteca. Sentí un temblor en las piernas, pero no era miedo, era rabia fría. Me apoyé contra la pared, conteniendo la respiración. Estaba hablando por teléfono. No sabía con quién, pero cada frase me golpeaba en el pecho. Esteban no quiere saber nada. Con que ella firme ese documento, el resto es automático. Silencio. Claro que no sospecha. Sigue creyendo que la cuidamos por amor. Y luego, una risa. Su risa. No lloré. No me moví. Me quedé ahí, como una estatua rota. En ese instante entendí que todo lo que había sentido, lo que me negaba a aceptar, era verdad. No era desprecio. Era estrategia. Habían convertido mi vejez en un negocio. Mi existencia en una carga contable. Volví a mi habitación sin hacer ruido. Cerré la puerta y me senté al borde de la cama. Todo dentro de mí hervía, pero no iba a reaccionar como ellos esperaban. No iba a explotar. Iba a planear. Iba a actuar como lo hice toda mi vida, con precisión, como cirujana, como mujer que ya no tiene nada que perder. Esa noche no dormí. Abrí mi agenda, revisé mis papeles, los extractos bancarios, los títulos de propiedad, las transferencias que había hecho por confianza. Todo estaba ahí, todo en orden, salvo mi dignidad. Y eso no lo iba a dejar así, no mientras tuviera aliento en el cuerpo. Pensé en mi esposo, en lo que me diría si me viera así, aguantando humillaciones en silencio. Carmen, tú no eres de las que se callan. Y tenía razón. Nunca lo fui, solo que esta vez necesitaba ser paciente, precisa, letal sin perder la elegancia, como una última gran cirugía. El amanecer me encontró despierta, tomando notas en un cuaderno. Nombres, fechas, movimientos. Recordaba cada gesto,
cada palabra, cada mirada. Ya no era una mujer herida, era una mujer decidida. No me iban a borrar de mi propia historia. Yo iba a escribir el final. Cuando salí de la habitación, me crucé con Vanessa en el pasillo. Me sonrió, fingida como siempre. ¿No dormiste bien, Carmen? La miré directo a los ojos. Perfectamente. Y soñé con cosas importantes. No bajó la mirada, pero su sonrisa se tensó. Algo en mi voz la incomodó, y eso me confirmó todo. Desayunamos en silencio. Esteban hablaba de negocios. Vanessa fingía interés. Yo tomaba mi té como si nada, pero por dentro, cada sorbo era un paso más hacia lo inevitable. La cirugía había comenzado, y ellos no sabían que ya estaban sobre la mesa. Cuando subí nuevamente a mi cuarto, supe que no habría vuelta atrás. La mujer que bajó anoche, débil y confundida, había muerto, y en su lugar estaba yo, Carmen, médica, madre, y ahora, sobreviviente en su propia casa. Fui al armario más antiguo del dormitorio. Detrás de mantas que ya no usaba y cajas con fotos de mi esposo, estaba el maletín, negro, de cuero real, con mis iniciales en dorado. Me lo regaló Arturo cuando obtuve el título de jefa de cirugía. Para que siempre lleves tu poder contigo, me dijo. Y lo hice. Durante años, ahora volví a buscarlo. Pero no para salvar vidas, sino la mía. Lo puse sobre la cama y lo abrí como si se tratara de una cápsula del tiempo. Dentro estaban carpetas clasificadas, sobres cerrados, papeles con firmas que aún temblaban. Cada documento tenía una historia, un momento, una batalla ganada. Escrituras, cuentas, certificados, autorizaciones. No era solo dinero, era mi vida, mi esfuerzo, mi legado, el que ellos ya estaban repartiendo sin pedirme permiso. Tomé una hoja, la más amarilla. Era la escritura de la Casa del Lago, la que vendí para pagar los estudios de Esteban. Él nunca lo supo, nunca preguntó, solo recibió. Como si todo lo que daba por él fuera natural, automático, como si la madre no tuviera alma ni espalda ni sacrificios. Cada documento que tocaba era un recordatorio de quién soy. No una anciana, no una carga. Soy Carmen Aranda. La mujer que operó en apagones, que sostuvo manos moribundas, que cuidó pacientes que ya todos daban por muertos. ¿Y ahora ellos querían reducirme a una firma? ¿A un trámite? No, señores, no. Busqué la carpeta de inversiones, revisé números, nombres de bancos, movimientos recientes. Tenía más de lo que Vanessa imaginaba, más de lo que Esteban recordaba, porque nunca les importó saber. Nunca se sentaron a preguntarme qué había detrás de mi silencio, ni cuánto valía mi trabajo, ni cuánto valía yo. Junto al maletín, dejé una libreta. Empecé a escribir en ella como cuando tomaba notas de un paciente difícil. Síntomas, diagnóstico, plan de acción. Solo que ahora la paciente era yo. Síntoma, desprecio, diagnóstico, abuso emocional silencioso, tratamiento, retirada estratégica, pronóstico, reservado, pero con esperanzas. Guardé todo nuevamente. Cerré el maletín y lo coloqué debajo de la cama, como un bisturí listo para su momento. No iba a actuar con furia. No iba a vengarme como en las películas baratas. Lo haría como una profesional, fría, eficiente, con clase, porque aún tenía tiempo. Y el tiempo, bien usado, es una herramienta quirúrgica. Esa misma tarde me senté en la sala con ellos. Fingí interés por la charla. Vanessa hablaba de un congreso, Esteban del mercado. Yo asentía, sonreía, jugaba mi papel. ¿Y tú, Carmen? ¿Qué hiciste hoy?, preguntó ella, con esa dulzura falsa. Recordé quién soy, dije. Ella parpadeó. Esteban ni lo notó. Cuando subí a mi cuarto, el peso de la soledad no me dolió como antes. Me sentía acompañada por mis decisiones, por mis recuerdos, por mi lucidez, porque aunque ellos me vieran como una sombra, yo me sentía más viva que nunca. Viva con intención, viva con dirección. Dejé una nota dentro del maletín, escrita a mano. Esto es mío. Cada centavo, cada firma, cada noche sin dormir. No me lo regaló nadie. Lo construí con sangre, cansancio y amor. Y ahora lo usaré como yo decida.
Al cerrar los ojos, esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No por cansancio, sino por paz. La paz de quien sabe que ha retomado el control. Porque sí, habían querido enterrarme viva. Pero lo que olvidaron es que una mujer como yo no se entierra, se planta y florece cuando quiere. Escribí mi primera carta una madrugada, a mano, con tinta negra. No era para ellos, era para mí. Necesitaba sacar de mi pecho todo lo que me estaban haciendo sentir sin siquiera tocarme. Cada palabra era como un bisturí que usaba para abrir la herida con precisión, para ver su forma, su profundidad y para no olvidar. La doblé con cuidado y la guardé en un sobre sin nombre. Luego vino otra y otra. No eran cartas de despedida ni de odio. Eran memorias afiladas, testimonios, fragmentos de lucidez que no quería que el tiempo me robara, porque sabía que pronto, muy pronto, iba a necesitar recordar exactamente quiénes eran y qué me hicieron. Vanessa hablaba mucho por teléfono, siempre con auriculares, siempre con esa sonrisa que nadie escuchaba. Yo la observaba desde el ventanal del pasillo. Era metódica, fría. Nunca se le escapaba un gesto, menos conmigo. Me saludaba cuando le convenía. Me ofrecía té solo cuando Esteban estaba mirando. Esteban, por su parte, parecía vivir en otro planeta. Un planeta hecho de gráficos, llamadas en inglés y relojes carísimos. No notaba nada, ni mis silencios, ni los desprecios de su esposa. A veces pensaba que si yo desaparecía, él solo se daría cuenta si la cafetera dejaba de funcionar. Un día escribí: mi hijo ya no es mi hijo, es una sombra vestida de traje. Me dolió, me tembló la mano al escribirlo, pero era verdad. Y la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es una forma de sanación. Vanessa no lo había transformado. Él se dejó moldear, y ahora ambos eran piezas de un rompecabezas al que yo ya no pertenecía. Comencé a dejar las cartas escondidas en distintos lugares de la casa, en libros, entre las sábanas, dentro del armario. No por paranoia, sino por método, por orden, por la certeza de que algún día alguien las leería y sabría y entendería que no fui una víctima pasiva, que vi todo, que sentí todo y que respondí a mi manera. A veces escribía frases cortas, brutales, como diagnósticos. La amabilidad fingida duele más que un grito. El olvido también se hereda. No hay tumba más fría que una casa sin amor. Las escribía con la misma firmeza con la que firmaba certificados de defunción, con el mismo respeto, porque eran verdades que no se podían ignorar. Una tarde, mientras Vanessa leía en la sala, dejé una carta sobre la mesa, sin firmar. Fingí que la olvidaba. Volví horas después. Ya no estaba. No preguntó nada, no comentó nada, pero desde ese día me saludó con una tensión diferente. Sabía que yo estaba viendo más de lo que aparentaba. A Esteban no le escribí ninguna carta, no porque no tuviera qué decirle, sino porque ya no estaba seguro a quién le escribiría. El hombre que él fue, el hijo que amé, ya no estaba allí. Escribirle sería hablarle a un fantasma, y los fantasmas no leen, solo habitan, solo enfrían. Mis cartas eran mi resistencia, mi forma de gritar sin levantar la voz, de dejar rastros sin confrontar, porque sabía que si me enfrentaba, perdería. Ellos tenían la juventud, el poder social, la imagen. Yo solo tenía mi palabra, pero una palabra bien escrita puede hacer temblar una casa entera. Esa noche escribí una carta más larga. En ella puse fechas, frases, recuerdos. Fue la primera que firmé. Con respeto y lucidez, Carmen Aranda. La sellé. La guardé en el fondo del maletín. No sé cuándo se leerá, pero cuando lo hagan, no habrá forma de mirar atrás sin vergüenza. Y mientras ellos seguían su rutina de siempre, fingiendo que todo estaba bien, yo seguía escribiendo. Porque escribir era preparar, era documentar, era resistir. Y porque, aunque ellos no lo sabían, cada línea que trazaba me acercaba más a mi libertad. Hacía más de 6 años que no lo veía, pero su tarjeta seguía en mi agenda, intacta. Ricardo Cifuentes, abogado, honesto, reservado
y lo suficientemente inteligente como para no hacer preguntas innecesarias. Me ayudó con la sucesión de Arturo, y fue el único que no me trató como una viuda perdida. Lo llamé desde un café, lejos de casa. «Ricardo, necesito una cita». «¿Es urgente?» «No, es importante». Silencio. «Hoy a las 4. Mi oficina sigue donde siempre». Colgué sin dar explicaciones. Él tampoco pidió ninguna. Por eso lo elegí. Llegué puntual, con mi maletín en la mano y el corazón como piedra. Al entrar, su secretaria me reconoció al instante. Me ofreció café. Sonreí, pero no tomé nada. Ya no confiaba en las sonrisas fáciles. Cuando Ricardo me vio, se levantó sin decir palabra y me abrazó con firmeza. «Estás igual, Carmen», murmuró. «Tú también». Mentí con una sonrisa cansada. Nos sentamos frente a frente. Abrí el maletín. Extendí los documentos, las carpetas, los papeles marcados con cinta roja. Él no interrumpió, solo observaba. Su mirada era nítida, profesional, sin sombra de lástima. Le conté todo. No me salté nada. Ni la frase, ni las cartas, ni el plan que estaba comenzando a diseñar. «¿Qué querés hacer exactamente?», preguntó con voz baja. «Usar lo que es mío, para mí», sin dar explicaciones. «¿Estás segura?» «Estoy viva. Eso es suficiente». Ricardo asintió. Sus ojos no juzgaban, escuchaban. Eso era todo lo que necesitaba. Revisamos cuentas, cláusulas, autorizaciones. Todo estaba legalmente a mi nombre. Él pareció sorprendido por la precisión. «No has perdido tu capacidad quirúrgica. Solo cambié de instrumento», respondí. Y por primera vez en semanas sentí algo parecido a orgullo. Yo no era una vieja despistada. Era una estratega en territorio hostil. Me recomendó hacer algunos movimientos discretos, transferencias específicas, cambios de beneficiarios, cancelar autorizaciones firmadas en el pasado por confianza. «¿Querés dejar constancia de esto?», preguntó. «No, quiero que todo se ejecute cuando yo lo diga», como un disparo silencioso. «Exacto. Firmamos papeles, nuevos poderes, nuevos límites». Ricardo no preguntó por Esteban, ni por Vanessa, pero sabía. Lo vi en sus cejas cuando leyó algunas cifras. Lo entendió todo, sin decirlo. Y por eso lo respetaba. Porque en ese despacho yo no era una abuela manipulable. Era una clienta lúcida. Antes de irme me miró fijo. «¿Te sentís bien con esto?» «No me siento mal. Eso ya es algo», dijo anotando una última instrucción. Nos dimos la mano como dos profesionales que acaban de cerrar una cirugía compleja, sin errores. Salí de esa oficina con los tacones firmes, el maletín cerrado y una certeza nueva en el pecho. No estaba huyendo, no estaba improvisando. Estaba recuperando lo que era mío y transformando cada herida en un paso, cada desprecio en impulso. Y mientras caminaba de regreso a casa, con el atardecer sobre mis hombros, supe que ya no era la misma mujer que había escuchado aquella frase detrás de la puerta. Ahora era otra, y aunque ellos aún no lo sabían, la operación ya había comenzado, y yo tenía el bisturí en la mano. Vanessa estudiaba medicina en una universidad privada que cuesta más que una cirugía de corazón abierto. Cada semestre la factura llegaba a mi nombre. Yo pagaba sin falta, con dinero ganado en guardias eternas, operaciones imposibles y años de renuncias. Pero ni una vez escuché un «gracias», ni una nota, ni un gesto. Lo hacía por Esteban, me decía a mí misma. Por su tranquilidad, porque pensé que quizás, en el fondo, ella solo necesitaba apoyo. Pero los años pasaron y el apoyo se volvió obligación. Y la obligación, abuso. Vanessa recibía el dinero como quien recibe lo que le pertenece. Con superioridad, con desprecio escondido. Una vez le pregunté qué tal iban las clases. «¿Por qué? ¿Vas a examinarme?», respondió con una sonrisa venenosa. Esteban rió. Yo también. Pero por dentro me tragué el insulto. No era una broma. Era un recordatorio de mi lugar. El del que paga, calla y no molesta. Pero ya no era la misma Carmen. Ya no tragaba palabras ni esperaba gestos. Así que, después de mi cita con Ricardo, decidí que era hora de hacer algo más que escribir. Preparé un sobre. Dentro puse una copia del recibo bancario más reciente y una carta breve, pero precisa.
Un bisturí en forma de palabras. Vanessa, he decidido no continuar financiando tus estudios. A partir del próximo mes, deberás cubrir tus propios gastos. Esta decisión es personal y definitiva. Te deseo éxito en lo que elijas hacer con tu futuro. Carmen. No la dejé en su escritorio. No la confronté. Simplemente la dejé entre las páginas del libro de anatomía que ella había dejado sobre el sofá. Y me fui a mi habitación. No quería ver su reacción. Quería que la sintiera sola, que leyera cada palabra sin testigos, que entendiera que el dinero no era eterno, ni el silencio. Esa noche no hubo comentarios. Ninguna puerta se cerró de golpe. Pero al día siguiente, algo cambió en la casa. El aire era más denso. Esteban estaba inquieto. Vanessa no me dirigió la palabra. El desayuno fue mecánico. Y el libro ya no estaba en el sofá. Horas después, escuché una discusión en la cocina. No entendí todo, pero capté lo esencial. ¿No podías avisarme antes?, decía Vanessa furiosa. Yo no sabía nada, respondía Esteban, irritado. Pues ahora lo sabes. Y luego, silencio. No bajé, no opiné. Solo escuché desde mi cuarto, tomando té con limón. Mi corazón latía firme, no por nervios, sino por certeza. Había dado el primer corte, y lo había hecho sin una sola palabra. Como toda cirugía delicada, la herida estaba hecha, pero la sangre aún no aparecía. Esa tarde, Vanessa no fue a la universidad. Dio vueltas por la casa, cerró puertas, habló por teléfono en voz baja. Cuando pasé por su lado, me miró como quien ve una bomba de tiempo, pero no dijo nada, y yo tampoco. La operación estaba en marcha, y el bisturí aún caliente. Esteban intentó evitar el tema. Sabía que no podía pedirme nada. No ahora, no después de años de descuido. Pero su incomodidad me confirmó lo que sospechaba. No sabía cuánto yo había dado, ni cuánto estaba dispuesta a quitar, porque el poder no está en el dinero, está en decidir cuándo se deja de darlo. Aquella noche, escribí otra carta, más breve. El respeto no se exige, se gana, y yo ya no financio desprecios. La guardé en mi maletín. No era para ellos, era para mí. Un recordatorio de que el amor ciego, cuando se cura, ve todo con más nitidez que nunca. Caminé por el pasillo como quien recorre un museo abandonado. Las paredes seguían siendo las mismas. Los cuadros colgados, el color beige en los marcos. Pero ya nada me hablaba. Todo estaba frío, ajeno, como si yo nunca hubiera tocado esas puertas, ni caminado descalza por ese suelo tantas veces. Entré al cuarto de huéspedes, el que decoré cuando Esteban era adolescente. Antes era suyo, luego fue oficina, luego bodega. Ahora tenía cajas sin abrir, polvo en las esquinas y un sillón que nadie usaba. Me pregunté cuándo fue que esa habitación dejó de tener alma, o cuándo la sacaron sin avisarme. Seguí hasta la cocina. Vanessa la había reorganizado por completo. Cada cosa en un lugar distinto. Frascos sin etiquetas, electrodomésticos que no conocía. Ya no podía encontrar mis tazas favoritas. Ni siquiera sabía dónde estaba el colador de té. Me sentí extranjera en el lugar donde antes sabía todo de memoria. La sala estaba impecable. Demasiado. No había una manta doblada en el sofá, ni un libro abierto, ni una señal de vida. Solo orden y silencio. El mismo silencio que habitaba entre nosotros. El tipo de silencio que no descansa, que pesa. Ese que te hace sentir que estorbas incluso respirando. Me senté en la silla de siempre, la que solía ser mía. Desde allí veía el ventanal. Antes, Arturo y yo tomábamos café mirando el jardín. Hablábamos del día, de los pacientes, de la vida. Ahora solo veía sombras pasando. Vanessa, Esteban. Ninguno se detenía a mirar el paisaje. Ninguno notaba que yo estaba allí. En ese momento entendí algo brutal. La casa ya no era mi casa. Quizás nunca lo fue. Fui yo quien la mantuvo viva, no las paredes. Fui yo quien la llenó de aromas, de historias, de canciones. Pero sin mí, solo era cemento, decorado por alguien que jamás supo lo que significa un hogar. El comedor brillaba, pero no tenía memoria. Las velas nunca se usaban. Los platos eran solo para visitas. Y yo era un mueble más, uno viejo,
que ya nadie sabía si dejar o tirar. Y lo peor no era eso. Lo peor era que yo lo había permitido. Poco a poco, callando, cediendo. Subí lentamente al segundo piso. Toqué la baranda. Era la misma que mi hijo bajaba corriendo cuando era niño, con las medias torcidas y una sonrisa imposible de olvidar. Ahora bajaba con el celular en la mano, ignorando mi existencia. Esa escalera guardaba más recuerdos que él mismo. Volví a mi cuarto, cerré la puerta y supe que esa era la única habitación donde aún quedaba algo mío. No por los objetos, sino por las decisiones que había tomado allí dentro. Las cartas, las firmas, las miradas al espejo. Mi cuarto era mi frontera. Lo único que me recordaba que aún era dueña de mí. Me acosté sin hambre. El silencio de la casa ya no me daba miedo. Me daba claridad, porque el pertenecer no se trata de tener llaves, ni de firmar escrituras. Se trata de ser vista, de ser valorada, de ser escuchada. Y yo ya no era nada de eso allí, solo un fantasma que caminaba sin hacer ruido. Esa noche escribí una última frase en mi libreta. Ya no me duele no pertenecer, me alivia saberlo. Y mientras apagaba la luz, sentí que algo dentro de mí también se apagaba. Pero no era tristeza, era la idea de quedarme, porque entendí, al fin, que había lugares peores que el exilio. Uno de ellos es quedarse donde ya no existes. Y así dormí, no como quien descansa, sino como quien se despide, en silencio, sin lágrimas, como médica que ha firmado demasiados finales, porque a veces la única forma de salvarse es irse, aunque nadie lo note. No avisé, no pregunté. Una mañana, después del desayuno, metí unas cuantas mudas de ropa en una maleta pequeña, tomé mi maletín y pedí un taxi. Vanessa ni siquiera levantó la vista del celular. Esteban ya se había ido, como siempre. Nadie notó mi partida. Nadie imaginó que no era un paseo. Era el comienzo de mi salida. El chofer me preguntó a dónde íbamos. «A dónde pueda oler el mar», le respondí. Él sonrió, como si entendiera, como si hubiera llevado antes a otras mujeres que escapaban en silencio de lo que no las mataba, pero tampoco las dejaba vivir. Las horas de carretera me devolvieron el aliento. Paisajes abiertos, árboles que no pedían permiso para crecer, aves que no sabían de horarios ni de silencios incómodos. Apoyé la frente en el vidrio y por un momento cerré los ojos. Sentí que volvía a ser yo, Carmen, sin etiquetas, sin títulos, sin miedo. Al llegar, el aroma salado del mar me atravesó como una medicina inesperada. Respiré profundo. El aire tenía otra textura, más denso, más libre. Bajé del auto como quien pisa otro planeta. Las calles eran simples, las casas bajas, los colores suaves. Todo hablaba en un idioma distinto, el de la paz. Caminé sin rumbo. Dejé que mis pies eligieran. Pasé por una panadería que olía a infancia, por una librería sin vitrinas, por una plaza sin rejas. Y entonces la vi. Una casa blanca con balcones de madera azul y una bugambilla que trepaba como si quisiera abrazarla. No tenía cartel, solo tenía alma. Me acerqué, toqué la reja. Una mujer mayor, de cabello gris trenzado, me abrió. «¿Busca algo?», preguntó. «Sí», dije sin pensar. «Esta casa está en venta». Me miró de arriba abajo. «Tal vez». «¿Por qué?». «Porque la escuché llamarme». Ella sonrió. «Entonces probablemente sea tuya». No fue una transacción, fue un encuentro. Una hora después, estábamos tomando té en la galería, hablando de la vida, del clima, de nada y de todo. Le conté que era médica, que venía de lejos, que estaba buscando aire. «Pues aquí sobra», me dijo. Y sí, lo supe. En esa casa podía volver a respirar. Volví al hotel con una mezcla de vértigo y alivio. Abrí el maletín, saqué una carpeta. Allí estaban los documentos que Ricardo había preparado. Bastaba una firma, una, para iniciar la compra, para cerrar un ciclo, para escribir, al fin, un capítulo nuevo. Esa noche dormí con la ventana abierta. El sonido del mar era como un corazón latiendo sin prisa. Recordé mi juventud, cuando soñaba con jubilarme en la costa. Siempre lo postergué por otros, por Esteban, por mis pacientes, por los deberes.
Pero esa noche entendí. Yo también merecía cumplir un sueño. Al despertar supe que ya no había vuelta atrás. Llamé a Ricardo. ¿Tenés todo listo? Como me lo pediste. Entonces ejecútalo. Y colgué. No temblé. No dudé. Porque el miedo es para los que aún creen que pueden perder algo. Y yo ya lo había perdido todo. Excepto a mí. Miré mi reflejo en el espejo. Tenía arrugas, sí. Cicatrices. Canas. Pero también tenía ojos vivos. Más vivos que nunca. «Gracias por esperarme», me dije en voz baja. Era hora de regresar a la ciudad, de recoger mis cosas, de dejar una última carta y luego volver al lugar donde, por fin, el aire me pertenecía. Volví al día siguiente como quien entra en territorio enemigo. No dije nada. No avisé. Nadie me esperaba. Crucé la puerta con la misma maleta con la que me fui. El silencio fue mi aliado. Vanessa no estaba. Esteban tampoco. Perfecto. No quería escena. Solo cerrar la última herida. Con precisión quirúrgica. Fui directo a mi habitación. Abrí el armario. Saqué mis cosas con calma. Las que aún no me habían quitado o reemplazado. Mi bata vieja. Mis libros de medicina. Algunas fotos. Todo lo demás. Lo dejé. Porque el peso de los objetos no vale más que la ligereza de una decisión firme. En el escritorio encontré una carta mía sin abrir. La había dejado semanas antes, debajo de un libro. Ni siquiera se molestaron en leerla. Sonreí. «Mejor así», susurré. No merecían entenderme, solo sentir lo que habían sembrado. Ausencia. Bajé a la sala de jantar. La mesa estaba impecable, como siempre. Fría, estéril. Sobre el centro coloqué un sobre blanco, sin adornos. Encima solo una palabra escrita a mano. Esteban. No más. Porque, en lo esencial, ya estaba todo dicho. Dentro del sobre, una carta. No con reproches, con verdades. Con la elegancia de quien no necesita gritar para hacerse escuchar. Cada frase era un bisturí. Limpio, certero. Porque el silencio es el idioma de quienes ya no deben probar nada. Y yo ya no debía nada a nadie. Esteban. Fui madre. Fui sostén. Fui refugio. Pero también soy mujer. Y esta mujer ha decidido vivir. No esperes herencias. No esperes explicaciones. Lo di todo en vida. Y lo que queda es mío. Adiós no es una palabra triste cuando uno se va en paz. Mamá. No firmé con nombre. Firmé con identidad. Porque esa carta no era solo para él. Era para mí. Era la última nota en una sinfonía que había compuesto sola, entre humillaciones silenciosas y decisiones valientes. Dejé el sobre con cuidado, como quien deja una bomba envuelta en terciopelo, y salí. No miré atrás, no busqué fotos, no me detuve a aspirar un último olor, porque ya nada de eso me pertenecía. Esa casa era una jaula vacía, y yo ya no era un pájaro sin alas. Cuando el taxi arrancó, el corazón me latía sereno, sin nudos, sin dudas. No sabía si leerían la carta esa noche o la semana siguiente, pero sí sabía una cosa. Después de abrirla, nada volvería a ser igual. No por venganza, sino por justicia. El conductor me preguntó si volvía de viaje. Sí, le respondí. Uno largo. ¿Destino? Casa nueva, dije mirando por la ventana. Y lo dije con la verdad más grande que puede tener una mujer de mi edad. Libertad. Mientras la ciudad se hacía más pequeña detrás de mí, pensé en todo lo que había callado, en todo lo que había permitido. Pero ya no importaba, porque mi silencio terminó donde empezó mi voz. Y esa voz acababa de empezar a escribir una historia solo mía. Vivo en una casa blanca frente al mar. No es grande, pero tiene ventanas inmensas por donde entra el sol sin pedir permiso. A veces dejo la puerta abierta solo para escuchar el viento cruzar la sala. El silencio aquí no pesa, acaricia, y cuando respiro, siento que el aire me pertenece. Por fin, por las mañanas, camino descalza por el porche de madera. Saludo a los vecinos que no me conocen pero me sonríen. Compro pan fresco en la esquina. Hablo con la florista. Riego mis plantas. Nadie me llama señora. Nadie me ignora. Aquí simplemente soy. Tengo una habitación que da al océano. Allí leo, escribo, pinto. Nunca supe pintar bien,
Pero ahora no me importa. Cada trazo es una forma de sanar. En la pared hay un espejo redondo. Me miro todas las mañanas y me digo, todavía estás aquí, y no hay voz que me lo niegue. No he vuelto a saber de Esteban ni de Vanessa. Tampoco he intentado. No hay odio en mí, solo un hueco limpio donde antes había peso. Y así está bien. A veces, los vacíos también son necesarios. Permiten que entre la luz por donde antes había sombra. Mis días no son emocionantes, son tranquilos. Y en esa tranquilidad hay una revolución. La de una mujer que dejó de ser útil para ser libre, que dejó de sostener a otros para sostenerse a sí misma. A esta edad, me he convertido en lo que siempre quise ser, mía. A veces recibo cartas, de antiguos colegas, de pacientes que aún recuerdan mis manos, de mujeres que leyeron mis textos publicados. Me llaman Doctora Aranda. Yo sonrío, porque ese título lo gané con sangre, y nadie me lo quitó, ni siquiera los que intentaron enterrarme en vida. Mi abogado me escribe de vez en cuando. Me cuenta que todo fue ejecutado como pedí. La casa, los bienes, los fondos, todo en orden. Me pregunta si quiero dejar instrucciones adicionales. Le digo que no. Ya lo dejé todo claro. No quiero monumentos, ni herencias, solo que me recuerden como alguien que despertó. He conocido gente nueva, mujeres mayores que también escaparon de jaulas silenciosas. Nos reímos sin apuro. Compartimos recetas, historias, heridas. No hay competencia, no hay juicio, solo respeto. Y una complicidad que no necesita palabras. El mar me escucha. Lo sé. A veces le hablo en voz baja, como si fuera mi confesor. Le cuento lo que aún me duele, lo que aún me fortalece. Él no responde, pero me envuelve. Y yo entiendo, porque hay dolores que no necesitan consuelo, solo espacio para respirar. Hace poco escribí una última carta. No para dejar, para cerrar. La guardé en un cajón. Nadie la leerá. No hace falta. Escribí en ella. No me salvé por suerte. Me salvé porque elegí vivir. Y esa elección es mía hasta el final. Y ahora estoy aquí, escribiendo esto con una taza de té entre las manos. El cielo está rosado y el mar tranquilo. Y por primera vez en mucho tiempo, no espero nada. No temo nada. Solo respiro. Porque aprendí que cuando una mujer respira, nadie puede apagarla.